Quiero entonces, en esta introducción del tema de este mes, ¿cómo se llama? ¿De qué? ¿Te extenderás? ¿Cómo se llama? Bueno, yo no sé si usted hizo la tarea, yo no sé si usted hizo como el ejercicio, pero yo le traigo algo que le dije ayer. Usted puede reescribir ese versículo bíblico cuando usted va al significado del hebreo de cada palabra. Usted puede tomar esos dos versículos y de acuerdo al significado de cada palabra usted lo puede reescribir. Y yo me di a la tarea de esto. Estoy hablando de Isaías 54, 2 y 3. Isaías 54, capítulo 2, no, 54 el capítulo, versículo 2 y versículo 3. Y quiero recordarle entonces que la Biblia Reina Valera dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará en ciudades asoladas. Cuando nosotros vamos al significado de estas palabras, más o menos podría decir así, escúchelo, y mire a ver si de pronto con los significados que vimos anoche estoy cayendo en algún desacierto. Dice: amplía tu punto y la posición de tu visión. O sea, hágase en un lugar diferente porque de pronto hasta el día de hoy no está bien ubicado para ver realmente lo que tiene que estar viendo. Esa ha sido la situación de muchos creyentes que desde el punto de vista de su congregación y desde el punto de vista de la explicación de su pastor no pueden llegar a ver el evangelio en la amplitud que tiene. Entonces el pastor les explicó que había que sufrir, el pastor les explicó que los ataques del diablo, y entonces ellos no aprendieron más, se quedaron allí estrechos, se quedaron allí estancados diciendo no, la lucha, la dificultad, no, el ataque del diablo, no, qué difícil es esto. Entonces por eso el significado de esas palabras que usted las tiene allí, porque ayer las vimos, dice: amplía tu punto. Oiga, el punto de donde usted está mirando y la posición de tu visión, amplía tu punto. Aquí no puedo ver porque me estorba esto, yo me voy a hacer en otro lado para poder mirar con amplitud. Amplía tu punto y la posición de tu visión y estira tu proyecto en Dios. No te restrinjas ni te abstengas de fijar tu punto de llegada, porque te librarás de la tentación saliendo con violencia y rompiendo el mal a derecha e izquierda, y tu descendencia conquistará el reino de los cielos y habitarán seguros en Dios. Así reescribí yo estos dos versículos en lo que nosotros entendimos con el significado de las palabras que vimos anoche. Listo. Entonces dijimos que la palabra en el versículo número 3, porque te extenderás, dijimos que la palabra extenderse significa salir rompiendo en muchas aplicaciones, abrir, aportillar, aumentar. Salir rompiendo es salir con violencia, salir rompiendo es salir, hermano, como quien está cautivo, como quien está... A ver, si usted ha visto alguna vez un animal como el toro, como una vaca brava, hermano, que ella busca por dónde salir de allí, no se queda tranquila, no se queda tranquilo. Ese animal busca por allí, por allá, y empieza a romper y empieza a buscar un portillo hasta que rompe algo y se mete por ahí y se va. No se resigna. Y lo que de pronto, al no conocer el significado de las palabras, no podemos ver el mensaje de Dios, es que el Señor nos está hablando de una posición que el cristiano muchas veces se determina a resignarse. La posición de sufrir la tentación. Extenderse entonces es salir de esa situación. Extenderse es no permanecer en el lugar donde estoy siendo tentado. No, Señor.
es abrirse paso, salir con violencia. Entonces, mire que esta es una raíz primaria, salir rompiendo, salir rompiendo. Y vimos entonces, cuando la Biblia dice en Mateo 11:12, solo le estoy recordando, Mateo capítulo 11, versículo 12, dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa palabra violencia, 971, dice así: forzar, es decir, reflexivamente, meterse a la fuerza. Compare el significado de las dos palabras. Oiga, salir rompiendo, que te extenderás, y violencia, forzar, meterse a la fuerza. Eso es. Entonces nos da una idea de que el reino de los cielos no puede vivirse pasivamente. El reino de los cielos no se puede vivir como que, bueno, yo no he podido salir de este odio, no he podido perdonar, ¿qué le vamos a hacer? No, pues yo siempre caigo en la tentación y el diablo me engaña, pero gloria a Dios. No, Señor. No. Mire, yo he observado en el tiempo en que llevo en el Evangelio, que ya cumplimos 25 años este 1 de marzo pasado, me he dado cuenta que los que triunfan, escuchen esto por favor, los que triunfan en el mundo o en Cristo son las personas de carácter, las personas que tienen la capacidad de no resignarse a la desgracia, de no resignarse al fracaso, de no resignarse a los malos momentos. La persona que en un mal momento se retrae, se esconde y se va, huye, esa persona no va a poder, escúchelo por favor, no va a poder avanzar. Y la palabra extenderse es precisamente, óigame, es precisamente ir más allá de lo que el diablo ha dicho, más allá de lo que usted cree que puede ir. Hermano, una cosa que tiene el ser humano cuando fue muy rechazado es un temor interno, hermano, una percepción de que él no puede, de que no es capaz. Una persona que sufrió rechazo en su niñez, él le parece que todo es imposible, que todo le queda grande. Inicia cosas y no las termina, inicia cosas y las deja a la mitad, porque es que me dio susto, porque es que me dio rabia, porque es que yo creí que no iba a poder pasar esa prueba. No, esos exámenes eran muy difíciles, ese profesor me la montó, entonces yo no seguí. Yo no permanecí porque es que me pareció muy difícil la hora. Bueno, esas personas, entonces me he dado cuenta que si no se les es formado el carácter a través de la sanidad del corazón quebrantado, a través de enseñarle cuál es el carácter de Cristo, esas personas ni en el mundo ni en Cristo pueden avanzar, no pueden prosperar, no se pueden extender. Y aquí estamos hablando de no quedarnos en el lugar donde usted se conoció a sí mismo, no, de no quedarnos en la posición que alguna vez el diablo le hizo creer que era su posición. La posición del derrotado, la posición del que siempre peca, la posición del que no tiene opción, no tiene salida. A mí me tocó esta vida, me decía un cristiano de muchos años, a mí me tocó esta vida, pastor. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo no voy a pelear, a mí me tocó esto. Y si Dios me quiere sacar de esta situación, pues Él dirá cuándo. Pero yo me he fatigado mucho tratando de que las cosas sean diferentes. No he podido. Esas personas no tienen ningún futuro. No se pueden extender hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque les falta tener una fe violenta. Óigame, radical. ¿Ahora entiende qué es la palabra violencia? Aquí es una fe violenta. Es que si yo sé que no voy a pecar y alguien me está insistiendo, hermano, me voy, salgo de allí. Mientras que los que se dejaron siempre seducir, ellos terminaron mal. Y entonces he tomado dos ejemplos para que podamos continuar entendiendo lo que te extenderás. Yo me puedo extender cuando en el camino por donde voy observo la obediencia como algo primordial, como lo más importante de mi vida y de tu vida. Observo la obediencia a Dios en todo lo que hago, en todo lo que digo,
en las cosas que llevo a cabo, en los proyectos que hago, en los negocios que hago, si yo pongo por delante, si yo pongo como prioridad en mi vida la obediencia, en este camino que estoy recorriendo, la obediencia, voy a prosperar, me voy a extender, porque la persona obediente, en el momento en que el diablo lo quiere acorralar, yo no sé si usted sabe de lo que le estoy hablando, pero hay momentos en que el diablo nos quiere acorralar con la tentación. No, aproveche esto. Mire, si usted se va, ya después no lo consigue. Aprovechelo, no le va a pesar. Venga, hagámoslo. Usted solamente tiene que decir esto. Y ahí hay una mentira. No, tranquilo. Y por conseguir esa bendición, entre comillas, mentirosa ella, entonces muchos cristianos caen en la imprecisión de la información, que es mentira, en el engaño, que es mentira, oiga, en la alteración o de documentos o de información, en lo que están diciendo, todo eso es mentira. Y que porque en aras de que no, es que de verdad a mí me dijeron que era una promoción, a mí me dijeron que era una oportunidad muy buena, ¿en qué va a terminar? ¿En qué va a terminar? Entonces, le repito, tengo dos ejemplos para que usted entienda lo que es extenderse, porque si no hay obediencia, si no hay radicalidad, si no hay violencia en la fe y en la determinación de obedecer a Dios, no pasa nada. No vamos a lograr nada, nos vamos a quedar, bueno, nosotros no, la persona se va a quedar en mitad de camino. Un día va a tener que decir, yo traté de vivir la vida cristiana, pero me fue imposible. Eso es muy duro, yo no pude. Dios sabe que yo traté, pero no pude. Eso es mentira. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oigan, no es una frase de cajón, no es una frase que vino a complementar por ahí un hueco y ahora qué pongo. No, señor, es una verdad poderosa, como es la Biblia entera. Entonces, miremos esto, póngale atención. En Jueces capítulo número 14, Jueces 14:1 dice, léalo conmigo por favor. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Así, la mente lo tentó, el deseo lo atrajo y fue suficiente para que se dejara meter en pecado. Imagínense, un hombre como Sansón, la denominación de la dedicatoria que Dios hizo en Sansón se llama nazareo. El nazareo ni tomaba vino, ni comía uvas, no comía sidra, ni ningún producto, ni de la vid, ni de la sidra. Se cuidaba de raparse la cabeza, no se peluqueaba, no tocaba muerto, escúcheme, y no se llegaba a mujer si no estaba casado con anterioridad antes de hacer los votos de nazareo. A Sansón le era impedido, le era prohibido tomar mujer, ni casado y mucho menos como él las tomó. Y él se casó y él hizo lo que quiso en la tierra y la tomó por esposa, una mujer incircuncisa, una mujer de los filisteos. Entonces, mire lo que pasa luego en el capítulo número 16, Jueces 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. El versículo 4, vaya conmigo al versículo 4. Le estoy mostrando cómo Sansón no tuvo la capacidad de abrirse paso en medio de la tentación, nunca salió con violencia de la tentación. ¿Sabe qué pasó allí? Si usted lee versículo 2, 3, ¿sabe qué pasa? Que él sale con violencia
pero de la encerrona que le metieron, no del pecado que se le presentó. Él arranca las puertas y se las sube a la loma y hace una cantidad de cosas, pero se deja seducir del pecado. No es capaz de reaccionar ante la tentación. El versículo 4 dice: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ustedes ya saben qué pasó con Dalila. Esa historia, aún el recién llegado muchas veces la conoce. Pero lo que le quiero presentar es un hombre sin carácter, un hombre sin carácter, un hombre que sucumbía ante el llamado de su carne, ante el deseo de sus ojos, ante el deseo del placer. Sucumbía, y muchas veces lo hizo. Y se casó con una filistea, después la dejó, luego se llegó a una ramera, que es el versículo número 1 de este capítulo 16. Luego de eso vio otra mujer ramera llamada Dalila, y con ella vivió, hermano, todo lo que el diablo quiso. Escuche, todo lo que el diablo quiso, y él nunca pudo salir de esa encerrona, jamás, jamás. Jugó el jueguito que el diablo le propuso, y allí estaba él diciendo: no, que si me hacen esto, no, que si, jaja, y se le reía. Entonces podemos nosotros mirar en la historia de Sansón cómo la persona, y por favor, hermano, usted sabe que si no sacamos los textos del Antiguo Testamento a la verdad del Nuevo, a la verdad del Evangelio, estaríamos desaprovechando una enseñanza poderosa para nosotros como iglesia. Escúcheme, no es posible que el cristiano esté encerrado en sus propios deseos, que no se pueda extender hacia el reino de los cielos, hacia la obediencia al Señor. Eso es lo que básicamente nos enseña ese texto de Isaías 54, que hay creyentes que se pasan toda la vida cayendo en pequeños errores, en pequeñas tentaciones, que no tienen la capacidad de decir: no, no quiero. No, que si el pecado les insiste, entonces ellos van hacia el pecado, que si hay algún ofrecimiento del pecado, ellos le dicen que sí al pecado. Y muchas veces en su vida cristiana, aunque la gente no se dé cuenta, están jugando con la tentación, están cayendo en pecado como Sansón. ¿Cómo terminó Sansón ante esa incapacidad de decirle no al pecado? ¿Cómo terminó? Ciego, humillado. Que al final él le propuso al Señor: Señor, déjame matar estas personas. Listo, pero te morís con ellos, porque lo que hiciste estuvo muy mal. Entendamos entonces que extenderse es salir rompiendo con violencia, buscando permanecer en obediencia al Señor y huir de la tentación. Escúcheme, esto que le digo o es bíblico o usted no lo aprenda. La Biblia dice, óigame, a Satanás resístalo, pero a la fornicación, al pecado sexual, ¿qué hay que hacer con él? ¿Qué cosa? Huir. Claro. Y Sansón nunca huyó, él siempre buscó ese pecado, y el resultado es terrible, hermano. Con todo lo que le sirvió a Dios, ¿le sirvió de algo haberle servido a Dios como le sirvió? No le sirvió de nada, porque mientras no haya obediencia, usted se puede doblar el lomo, se puede partir, hermano, los brazos, sirviendo en una congregación, diciendo que sirve a Dios, pero sin obediencia, el resultado es malo. El resultado no es de bendición. El resultado no va a ser para prosperidad suya y de su casa. No va a ser. Va a ser un fracaso terrible, porque nunca tuvo el carácter, nunca tuvo la determinación de huir del pecado. Jamás lo hizo, jamás. Ahora, póngale cuidado a esto. Yo le comparo este personaje, que espero que todos conozcan esta historia de Sansón, y si no, perdóneme no habérsela leído toda. Usted vaya a su casa, estúdielo, pero llévese en su corazón y en su mente la convicción de que Sansón, teniendo un llamado tan poderoso, en una unción
tan, hermano, una unción desmesurada, diría yo, porque venía el Espíritu de Dios y levantaba su peso como, no sé, hermano, como 100 veces más, no sé cuánto podrían pesar esas puertas, unas puertas, hermano, que eran de una madera tan pesada, y las arrancó de su base y se las echó al hombro, un pedacito de esos, porque un ser humano ante las puertas de una ciudad, no era nada, hermano, nada. Y que con todo y eso, él nunca consideró, por amor de aquel que lo llamó, nunca consideró apartarse del pecado. No, él sencillamente se dio gusto, como muchos cristianos, usted y yo no, gloria a Dios, pero muchos cristianos hoy toman el evangelio, hoy toman la gracia como un permiso para pecar, como un permiso para vivir desordenadamente su vida, y dicen: no, yo no soy religioso, yo estoy en la gracia, Dios me perdona. Pues mire, hoy en día no es muy diferente. Si usted me dice: pastor, es que me está leyendo un texto del Antiguo Testamento para enseñarme hoy como iglesia que eso me va a pasar. Sí, no es diferente. De hecho, es más violento el evangelio. La gracia es más violenta que la ley. Escúcheme. Y el Señor, le voy a poner un ejemplo. No había un mandamiento que dijera que Ananías y Zafira tenían que donar todo el precio por el que vendieron la heredad. No había un mandamiento, muéstremelo, no lo hay. Pero solamente con el hecho de que ellos dijeron: nosotros vamos a vender esta heredad, y así como lo hizo el hermano fulano, nosotros también vamos a traer el precio de esa heredad para ayudar a la iglesia, para apoyar la iglesia. Pedro dijo: listo, háganlo como usted lo ha dicho. Se van y venden la heredad y no son capaces de resistir el deseo de sustraer una parte de ese dinero. No. Sucumbieron a la tentación. No pudieron con violencia decir: no, nosotros prometimos algo delante del Señor y lo vamos a cumplir. Ellos no lo hicieron. Ellos sencillamente tomaron una parte y la otra parte la llevaron a los apóstoles. Y les preguntó Pedro: ¿este es todo? ¿Por esto vendiste la heredad? Y Ananías dijo: sí, por esto. ¿Y quién te dijo que le mintieras al Espíritu de Dios? ¿Por qué más bien no te quedaste con ella? ¿Por qué venís a poner tropiezo a tu propia vida? Porque no le has mentido a los hombres. A mí no me estás engañando, estás tratando de engañar a Dios, y eso no se hace. Y para que los demás aprendan, ¡pum!, se murió. Y estando sola, Zafira le pregunta: bueno, hermanita, y cuénteme una cosa, Ananías trajo este dinero acá, ¿ese fue el precio de la heredad? ¿Por ese dinero la vendieron? Y la Zafira, no teniendo la presión del marido, dijo: sí, por ese precio la vendimos. Hermano, no solamente se dejaron arrastrar por la tentación de sustraer lo que habían prometido, no solamente eso, sino que ahora, confrontados por la verdad, dijeron una mentira, permanecieron en la mentira. Entonces también a Zafira le dijo, el Pedro le dijo: mire, escuche esos pasos, vienen de enterrar a tu marido y a ti también te van a enterrar. ¡Pum! Ahí estuvo, un solo golpe, hermano. Que no es tan tremendo el Señor ahora en la gracia que al Señor lo podemos engañar y podemos pecar todo el tiempo de nuestra vida cristiana, que Él al final nos perdonará. No, hermano. Escuche, si nosotros podemos entender esta palabra de extenderse como la capacidad que Dios nos ha dado de no dejarnos encerrar, de no dejarnos acorralar por el pecado, por la tentación, Dios mío, es una bendición que usted y yo lo podamos entender. Solamente se extiende hacia otras cosas el que es capaz de decirle no al pecado. El cristiano, por un llamado muy hermoso que tenga, el cristiano, por un llamado muy maravilloso que Dios le haya dado, empieza a desobedecer, empieza a caminar desordenadamente y se queda estancado, se queda en un lugar chiquitico. Y ese ministerio internacional
se queda allí, hermano, en un solo lugar, en una región, nadie lo conoce. ¿Y por qué será que el Señor me dijo? ¿Y por qué será que el Señor me mostró grandes cosas? Por desobediente no pasó. En cambio, he conocido personas que no tienen una proyección, no tienen un ministerio. Es más, no saben ni hablar. Así, hablan, hermano, recortando las palabras y usan una mala forma de hablar. ¿Y sabe qué? El Señor los prospera, el Señor los bendice, el Señor los exalta, porque son obedientes, porque tienen la capacidad de decirle a la tentación cuando viene, no, y salir con violencia de cualquier problema, de cualquier dificultad. Tienen esa capacidad. Han entendido, hermano, que en esta vida cristiana lo único que cuenta es tu obediencia y mi obediencia a lo que conocemos de la palabra de Dios. Otra cosa no sirve. Entonces, déjeme recordarle que venimos en un estudio en este año que se va conectando una cosa con otra. Vamos caminando por un camino, ¿sí o no? Vamos caminando por un camino donde la obediencia es lo más importante y donde solo la obediencia nos permite extendernos, ir más allá, salir con violencia, no se le olvide eso. Ahora estudiemos a José. José, dos personajes diferentes. Y le voy a decir de José, póngale cuidado. Mientras que Sansón, un hombre fuerte, un hombre ungido, un hombre capacitado por Dios para hacer cosas extraordinarias, un hombre respetado, famoso, admirado por todos. José nunca hizo un milagro. Yo no sé si José oraría por alguien, pero muy seguramente oró por alguien y se murió. No sé. Pero ¿sabe qué tenía José que no tenía Sansón? Carácter. Carácter. Él no le daba miedo que la gente lo rechazara si le decía a las personas no. Venga, pero vamos, pero mira que por allí no. Que vamos y ni te vuelvo a hablar, no importa. El problema entonces, escúcheme mi hermano, mi hermana, el problema aquí es que cuando no hay carácter, no hay una decisión firme, violenta y radical de hacer las cosas como Dios las determina. Entonces, sencillamente se encierra, se deja acorralar y le dice que sí. Es que yo qué hago si mi corazoncito me dice, es que yo qué hago si es que a mí me gusta eso, es que yo qué hago. Y se quedan allí, encerrados en sus propios problemas, en el odio, en la ira, en la contienda, en el pecado sexual, escúcheme, en el pecado financiero y en muchas cosas más. Mientras que José, un muchacho más joven que Sansón, Génesis capítulo 39, versículo número 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Oiga, póngale atención, póngale cuidado a esto. El Sansón lleno de problemas, dándose gusto con una y con otra, pero lleno de problemas. Sus propios hermanos una vez lo entregaron a los filisteos. Mientras que José, un esclavo, pero la mano de Dios estaba con él. Escuche la posición de dos personas diferentes. Y mientras que Sansón nació siendo famoso, se hizo famoso desde su juventud, el hecho de no ser capaz de negarse a la tentación lo llevó a la desgracia, a un final horroroso, a un final de fracaso, a una muerte terrible. ¿Por qué? Porque no supo cómo manejar, hermano, la obediencia, las instrucciones que sus padres le habían dado. Este hombre en cautividad, José, y ya la mano del Señor estaba sobre él. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos
y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. ¿Qué pasó? Él no quiso. ¿Quién proponía allá en Jueces? ¿Quién proponía? ¿El ungido de Dios o la prostituta? La ramera. ¿Quién proponía? El hijo de Dios. Sansón proponía. La veía y wow, vení, yo voy allí. Y pretendía que todo lo que el Señor le había dado lo iba a sacar en bendición. Perdóneme, discúlpeme. Hermano, esto no puede ser más parecido a lo que nosotros podemos ver en medio de nosotros como pueblo de Dios. Personas que Dios las usa y entonces se llenan de orgullo, entonces hacen lo que quieren, entonces manejan las cosas como quieren. No parecen administradores de Dios, sino dueños de la congregación. Y el final no es bueno. ¿Sabe por qué no es bueno? ¿Sabe por qué no es bueno? Porque no tuvieron jamás la capacidad de extenderse. Oiga, saliendo con violencia de la tentación, del pecado, saliendo con violencia de la encerrona que el diablo siempre está preparando para nosotros. ¿O si alguna vez le ha tocado decir no a lo que le proponen? ¿A alguien le ha tocado decir no a lo que le proponen? ¿Y por qué dijo que no? Porque usted ama a Dios, porque aprecia la salvación y no va a jugar con ella. Bueno, lo felicito, si es por eso. Entonces José dijo: no quiero. Pero ella dijo: no, este cae. Yo voy a insistir y yo sé que este cae. Versículo 8: y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. La tenía clara. Como el cristiano que sabe que ver esos videitos por ahí todos inoficiosos le desagradan al Señor, porque muestran una cola, muestran unas piernas, muestran algo que activa el deseo de ese hijo de Dios. Y el que no lo tiene claro dice: no, pastor, tampoco tan al extremo. No, yo no creo que eso sea pecado. Como el mismo que dice que por un mal genio Dios no le va a quitar la salvación a nadie. Es igual. No, pastor, yo no veo desnudos ni películas pornográficas. No, para nada. No, eso, las porristas del América, yo no sé si todavía serán así, pero yo no sé si, en serio, yo no sé de lo que estoy hablando. Hablo del tiempo de hace 25 años que yo veía fútbol. Y se justifica en muchas cosas que a Dios le desagradan y que el mundo usa para ir arrinconando al cristiano. Y no, es que me escribió una señora y me dice que yo soy bonito, que la calva me brilla mucho y que yo le llamo la atención, y pues la he tenido ahí. Que Dios me guarde a usted y a mí, que Dios nos guarde. No, hermano, dice, él no quiso. ¿Por qué? Porque él valoraba lo que su amo había hecho con él. Oiga, administrador de todo, superior a todos, todo se lo dejó en sus manos. ¿Y sabe qué hacía él? Apreciaba eso, valoraba lo que Dios le daba a través de ese egipcio. ¿Está entendiendo lo que le digo? Mire, esto es importante que lo entendamos. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas no se pueden resistir a la tentación, porque lo que le ofrece la carne es superior a lo que le ofrece Dios. Y es verdad que lo que le ofrece Dios no tiene valor. No, es que no conocen a Dios. Es que no saben lo que Dios le regaló, le dio de regalo, y entonces no lo aprecian. Como no saben lo que vale la salvación,
Entonces juegan con ella. Dicen, no, pero no. Este hombre, muy diferente a Sansón, Sansón nunca, jamás valoró lo que Dios le dio, jamás. Él iba con una y con otra y hacía lo que le era prohibido. Por allá mató un león y siendo que le tenía prohibido el Señor tocar animal muerto, días después pasó por ahí y vio que había un panal de abejas dentro del estómago del león muerto y se arrimó y arrancó parte del panal, le dio al papá y a la mamá, no dijo de dónde había sacado, los contaminó a ellos y se contaminó él y no le daba nada, eso no le importaba, porque no tenía, hermano, el concepto del valor de lo que Dios le había dado. ¿Cómo terminó? Perdiendo lo que Dios le dio. ¿Cómo terminó? En la desgracia. En cambio, José estaba ¿muy qué? ¿Estaba qué? Consciente, diga conmigo, conciencia, consciente. Y no estoy hablando de la conciencia del espíritu, estoy hablando del estado de conciencia que debemos de tener nosotros en lo que estamos haciendo, en la vida que estamos viviendo. Porque la gente que conoce del Señor, muchos de ellos vuelven atrás, porque no son conscientes del regalo que Dios le dio con la salvación. Por eso no lo aprecian, por eso no lo valoran. Entonces lo que les ofrece el mundo para ellos es más valioso, es más rico que alguien lo invite, que una mujer le diga me gustas. Eso lo valora más que la salvación. Eso le pasaba a Sansón. No tenía el poder para extenderse violentamente, rompiendo la tentación, rompiendo la seducción, no lo hacía. Este hombre, dice el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La tenía clara. Versículo 10. Hablando ella a José cada día, por favor póngale atención a esto que es muy importante que todos los creyentes lo entendamos. Eso de cada día, venga, pero hágalo, pero venga, pero ahí está, lo está esperando. Yo, mire, no, que va, invítela, déjese invitar por fulano. ¿Usted le gusta? Invierta en ese, no, eso no es más, no, pirámide no es. Y ahí se va a ganar un dinero todos los días, todos los días. ¿Sabe qué tipifica la insistencia de la tentación en su vida? Que usted no ha roto con ella. ¿Y sabe qué pasa cuando uno acepta al que viene a tentarlo, a la mujer o al hombre que viene a decirle, es que usted me parece muy linda, es que yo a usted la trataría tan bien, yo hubiera podido conseguir una mujer como usted, la trataría como una reina? No, hermano, con todo respeto, a mí me gustaría haber tenido un hombre como usted. Ay, hermano. Se va levantando un cerco, escúcheme, un cerco que va encerrando al cristiano, lo encierra. Y a lo último, esa persona, ese hijo de Dios, esa hija de Dios, no tiene de otra sino caer en el pecado. Lo podemos ver en muchas experiencias bíblicas. Tomé a Sansón para mostrarle eso. Sansón nunca rehuyó del pecado, nunca escapó del pecado, jamás se resistió al pecado. Siempre cayó, siempre estaba dispuesto a pecar. ¿Por qué? Porque no valoraba el regalo que había recibido de parte de Dios. Hágase una pregunta, hermano, yo me la hago y me la estoy haciendo todos los días. Yo valoro el regalo que Dios me dio de la salvación, que me dio gratuitamente, que yo no lo andaba buscando, pero Dios es tan bueno que se me presentó, se me atravesó en el camino y me regaló la salvación, algo que no se puede comprar con ningún dinero, y yo lo recibí gratis. Yo valoro la salvación, yo estimo en gran manera lo que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Eso nos lo tenemos que preguntar, ¿sabe por qué? Porque de otra manera, sencillamente todo lo que se nos pare por delante, sí, no, y yo después pido perdón, no hay problema. Sí, es que esto es muy chévere. No, es que yo no voy a desperdiciar la oportunidad que Dios me da, como si Dios
le trajera el pecado a la gente, sobre todo a los cristianos. No, hermano, eso no es así. Dice, hablando ella a José, cada día le fue levantando el cerco. Hablando José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos. Algo tuvo que pasar desde el momento que le echa mano de la ropa y le dice, duerme conmigo, hasta el momento en que él salió desnudo, ¿no? Nos podríamos imaginar cosas que no están bien, no, como si le hubiera echado mano así como de la ropa por detrás, como era una túnica, y se le hubiera jalado hacia arriba. Duerme conmigo. Y él llegó y se escurrió y salió corriendo. Muchos hemos dicho que la seducción, por estar ella tentándolo todos los días, pudo haber llegado hasta un punto donde él recapacitó, porque entendemos que la túnica de un siervo, de un esclavo, era una túnica asegurada por un lazo, asegurada por una correa, no sé, yo no sé cómo le llaman las mujeres a eso que se apretan aquí. Pero entonces no era muy fácil que se le quitara la ropa a José. Sin embargo, él salió sin ropa. Escúcheme. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Asocie eso con el significado de te extenderás. Asócielo. Salir con violencia, salir con fuerza. Recuerde eso. Este hombre, viéndose en el punto más cercano a pecar, a desagradar a Dios, entonces lo que hizo fue salir con violencia, salir del lugar donde muy posiblemente en los próximos segundos iba a pecar, y huyó, se fue. Este es un ejemplo, hermano, que nosotros deberíamos tomar, porque no sé si usted pueda percibirlo de esa manera, pero siempre Dios está permitiendo que venga la tentación, que venga el ofrecimiento, que venga la seducción del mundo. ¿Y por qué Dios lo permite? Para probar si usted y yo apreciamos ese regalo tan hermoso que es la salvación. Escúcheme, mientras que estemos en esta tierra, y si usted reconoce que tiene una debilidad, llámese el dinero, llámese los hombres o las mujeres, cualquier área, escúcheme, en la que usted se identifique como débil, allí va a venir siempre la tentación, siempre, siempre, siempre. Hasta que usted de una manera violenta, firme y radical determine no aceptar nunca más eso. Entonces, ¿qué pasa cuando él huye? ¿Qué pasa cuando él toma la decisión de salir de una manera forzada? Él se extendió. Oiga, póngale cuidado, que es que esto es muy importante. Él se extendió al propósito con que Dios lo había llamado. Si se hubiera quedado allí, él mismo se hubiera encerrado en la desgracia, porque ya no podría seguir cumpliendo el propósito de Dios en su vida, ya no podría aspirar, tener la esperanza de llegar a donde Dios le mostró un día, cuando le mostró las estrellas, la luna y el sol. No, ya no. Ya el llamado que Dios le había hecho a través de los sueños se hubiera frustrado. ¿Por qué? Porque él no tuvo el carácter para salir violentamente por la fuerza
de la tentación que Dios mismo le permitió hacer al diablo, usando esa mujer para probar qué tan seguro estaba José en el propósito, en el proyecto de Dios. Si nosotros somos conscientes de eso, Iglesia del Señor, y siempre estamos preparados para salir con firmeza de cualquier tentación, ¿cómo podríamos nosotros estar seguros de salir victoriosos de cualquier tentación? Cuando usted está seguro, cuando yo estoy seguro, cuando usted, mujer, está segura, que no hay nada en su corazón que el diablo pueda encontrar para activar en nosotros un pecado. El Señor Jesús dijo: ya no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Pero cuando en uno de nosotros, en cualquier cristiano, todavía queda el deseo, el anhelo, el sueño, el gusto por algo pecaminoso, entonces déjeme decirle que Satanás, que conoce todas esas debilidades, le va a dar por allí. ¿Y sabe qué? La mala noticia es que Dios se lo va a permitir. Hasta que usted y yo nos definamos, hasta que usted y yo nos determinemos si quiero o no quiero obedecer a Dios. Voy a seguir adelante, voy a romper lo que me quiere detener en este propósito que Dios ha puesto en mi vida, o me voy a quedar aquí dándome un pequeño gusto, que es lo que muchos cristianos han hecho, un pequeño gusto, pero yo después le pido perdón al Señor y nada va a pasar. No es así, no es así. Mire, cada mala decisión en la vida de un cristiano tiene una consecuencia. De igual manera, cada buena decisión que el cristiano tome tiene una buena consecuencia. Le voy a mostrar este hombre, este gran hombre de Dios. Le voy a mostrar, póngale cuidado. Vaya conmigo a Génesis 40. Este es 39. Ahora vaya a Génesis 40, versículo número 1 en adelante. Y aunque vamos a leer, para que usted entienda, aunque vamos a leer un poquito, se va a dar cuenta que aún las personas que han decidido seguir al Señor y tener el carácter determinado a obedecer a Cristo, muchas veces la impaciencia, muchas veces lo que los rodea de este mundo natural, se convierte en un tropiezo que los hace caer. Que Dios nos guarde, a usted y a mí, que Dios nos guarde. Mire, versículo 1, capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él, José, les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño. En una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y en ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Inmediatamente, tal vez a José le pareció mucho tiempo el estar en esa cárcel, tal vez la paciencia se le agotó, tal vez vio una oportunidad
de hacer lo que muchos religiosos hacen: ayúdate que yo te ayudaré, que no es un mandamiento bíblico. Y entonces él usó el don que Dios le había dado para conseguir algo. Eso se llama pervertir el don. Pervertir el don. Se dejó presionar por el tiempo que estaba allí. No entendió que Dios, a partir de lo que estaba haciendo con ese copero, le iba a dar la salida a José. Y entonces José se apresuró y mire lo que pasó. Versículo 14. Tan pronto le da la interpretación de su sueño, le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Ya Dios no lo iba a sacar, él iba a salir. Por la interpretación del sueño que había tenido, él iba a salir en sus fuerzas, usando el don que Dios le había dado. Le repito, eso se llama pervertir el don. ¿Sabe qué pasó? Versículo 15. Porque fui hurtado, ya se volvió una víctima. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. No le dijo: mire, Dios me tiene aquí con un propósito, como sí lo pudo decir delante de sus hermanos. Todo lo que me pasó era con un propósito hermoso de parte de Dios. No, no pudo decir eso. Se afligió, se angustió, se afanó y empezó a dárselas de víctima. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Oiga, vaya conmigo al capítulo 41, versículo número 1. Con esto terminamos. Aconteció que pasados 2 años, ¿cuánto pasó? ¿Cuánto? Si usted lee los últimos versículos del capítulo 40, allí dice que el copero, cuando salió, olvidó a José. José, en ese momento, viendo la oportunidad, no fue capaz de salir con violencia de esa tentación que le vino a la mente. Ahora, ¿sabes qué? Decirle que te saque de aquí. Esta es una buena palanca, esta es una buena influencia. Ya le hiciste un favor, cobráselo. Y se le olvidó por un momento que el que tiene el poder para hacerlo todo se llama Jehová de los ejércitos, se llama Jesucristo el Señor, se llama. Dele la gloria al Señor. Vea, mire mi hermano, mi hermana, mire que el Señor nos está enseñando a no estar pasivos ante la tentación. No podemos estar pasivos ante la tentación. Varones, todos nosotros tenemos algo que nos puede estar haciendo falta. Sí, puede ser que la esposa de cada cristiano no tenga todo el cuidado, siendo una gran esposa, siendo la mujer más maravillosa del mundo. Puede ser que no le esté ofreciendo algo, una atención que el hombre cristiano necesita. De la misma manera puede ser que ese varón tuyo, mujer, no te esté brindando todo el cuidado, toda la atención que tú esperarías de él. Va a venir una mujer, va a venir un hombre y te va a decir con todo respeto: dama de Dios, con todo respeto, santa de Dios, yo tuviera una mujer como usted, la trataría de esta y de esta manera. ¿Y sabe qué? Dios va a permitir que el diablo ponga en los labios de ese sinvergüenza lo que a usted le falta, que le ofrezca lo que usted desea, lo que quiere escuchar de su esposo pero que nunca escuchó. Entonces lo va a escuchar de un hombre que le va a decir: santa de Dios, el Señor me diera la oportunidad de tener una mujer como usted, yo la trataría como una reina. Yo haría esto por usted y haría lo otro por usted y la atendería como nunca. Y la otra, escuchando las palabras claves, se le van aflojando las piernas. Oiga, y si no sale con violencia de esa tentación, si no sale rompiendo la obra del diablo en su vida, ¿sabe qué va a hacer? Va a sonreír y va a decir: ay, no diga eso, hermano, ay, no diga eso. La próxima vez puede ser que caiga. Que Dios nos guarde a usted y a mí. Y le quiero decir otras cosas, pero se las voy a decir mañana, porque pues se nos acabó el tiempo, hermano. Me puedo extender, oiga, me puedo extender
si tengo el carácter para rechazar el pecado con violencia. Si no, la prosperidad no va a llegar a nuestra vida. Cristianos estancados porque cada vez que viene la tentación caen en lo mismo. No, que Dios nos guarde. Que ningún cristiano haga más eso. Que todos podamos recibir de parte del Señor el carácter firme de nuestro Señor Jesucristo para mirar a los ojos la tentación y decirle: no, conmigo no cuente. Y que en el momento que te quieran encerrar, con violencia salir a seguir el propósito de Dios, la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús.